Pregunta Reddit. ¿Qué evento sobrenatural te sucedió que no puedes explicar? Al principio de mi relación, tuve un sueño sobre mi esposa, ella en el parto. Muy vivo y largo. Como que pasé días en el hospital con ella y todo estaba en un extraño crepúsculo. Cuando llegó el momento de dar a luz, las cosas salieron muy mal, ella y mi bebé terminaron falleciendo. Me desperté bastante tembloroso, naturalmente, pero lo descarté. Soy enfermero y he tenido que lidiar con situaciones traumáticas de obstetricia antes, y me enfrenté a ese estrés a través de un sueño. 6 años después y mi esposa está embarazada, ya he olvidado el sueño. Recibo una llamada tarde en el tercer trimestre mientras estoy de turno. Mi esposa va a la sala de emergencias por una mala presión arterial. Salgo de mi turno y voy a su encuentro. Tan pronto como entro en la habitación, recuerdo mi sueño. Es la misma habitación. Lo cual es más espeluznante porque el hospital en el que estábamos ni siquiera estaba construido cuando tuve el sueño. Se admite que mi esposa quiere esperar una semana para dar a luz si es posible, se mantendrá en un estado crepuscular hasta ese momento. Así que soy yo en esta habitación inquietantemente aislada mientras el mundo que nos rodea está congelado, y mi esposa está inconsciente a solo unos metros de distancia. Permaneciendo durante días en esta habitación, deseché mi sueño, tratando de controlar mi ansiedad y estrés. Viene la hora del espectáculo, mi esposa se prepara para comenzar a pujar y es exactamente el mismo escenario que mi sueño. Las cosas comienzan a ir de mal a peor, el doctor piensa que el parto aún es posible, pero en este punto finalmente entro en pánico y exijo una cesárea para mi esposa. Puedo decir que el doctor quiere discutir, pero creo que mi arrebato le hizo dar un paso atrás y reevaluar la situación y llamó a una cesárea de emergencia. Me tomó 10 minutos regresar y mientras estaba en el quirófano veo a mi bebé salir sin signos vitales. Hacen todo lo que pueden y logran resucitarla. Mientras tanto, a mi esposa le está yendo mal y están luchando para controlar su sangrado. Sigo al bebé sabiendo que realmente no hay nada que pueda hacer. El bebé es trasladado a otro hospital, pero antes de que nos vayamos, veo a mi esposa estable y me dirijo a la UCI. Tanto mi esposa como mi bebé están críticos pero vivos. Hoy ambos están prosperando y mi bebé tiene 16 meses y es un tornado de energía. No sé si estarían vivos, si no fuera por ese sueño que me hizo enloquecer y exigir un cambio de planes. Hace muchos años, mis padres se habían separado y mi padre planeaba hacer un viaje por todo el país hasta California. Estaba muy emocionado por eso. Hablo con él el día antes de que se vaya, le deseo lo mejor y le digo que hablaré con él después de que llegue a California. El día de su viaje me llama y me dice que decidió en el último momento no ir. Se niega a entrar realmente en por qué. Solo dice que cambió de opinión. Parecía realmente extraño para algo que había estado planeando durante un par de meses. Esa noche estaba sentado en la casa de mi novia y estábamos viendo las noticias, e informan que el vuelo 1493 de US Air, el vuelo en el que se suponía que iba a estar mi padre, chocó con otro avión mientras aterrizaba en Los Ángeles. Alrededor del 25% de las personas en el vuelo fallecieron. Es difícil saber cómo le habría ido a mi papá, porque realmente dependía de dónde estaba sentado, parte delantera o trasera del avión. Pasaron varios meses antes de que finalmente me dijera que la noche antes de que se suponía que debía irse, tuvo un sueño extremadamente vívido en el que murió en un accidente de avión. Tan vívido que le dio miedo volar ese día. Mi papá es un veterano del Cuerpo de Marines de Vietnam que estuvo en combate. Solo puedo imaginar lo vívido que debe haber sido el sueño, para asustarlo de subir a ese avión esa mañana. Tengo bastantes en realidad, pero se destaca uno que sucedió recientemente. Crecí en una zona muy rural. En su mayoría granjas de cultivo en todas partes. Aproximadamente a 1 milla de la casa de mis padres, había una vieja granja abandonada que todos los niños del área decían que estaba encantada. Entraban a hurtadillas en la casa después del anochecer, todas las tonterías típicas de niños, pero creo que hay cosas en este mundo que es mejor dejarlas en paz y nunca ir. Pasan los años, la casa se deterioró y finalmente fue demolida, dejando un viejo granero desgastado. Bueno, gano un poco de dinero vendiendo fotos de lugares abandonados, así que quería tomar una foto del granero. Aparqué en la carretera y estaba caminando por el camino, lo hice unos 3 metros antes de que no pudiera caminar más. Mis pies no se movían hacia adelante, mi adrenalina se disparó y me eché a llorar.
Así que me di la vuelta y corrí hacia mi coche. No me sentí segura hasta que pasé un arroyo cercano que tienes que cruzar para llegar allí. Lo dejé pasar, pero unos meses más tarde tuvimos que pasar por delante de la propiedad después de la cena de Navidad con mis padres. Y había una criatura parada en el camino. Me recordó al fauno del laberinto del fauno, simplemente súper alto con una cabeza ancha y cuernos o astas. Pero los ojos estaban más a un lado de la cabeza. Nuevamente la adrenalina se disparó y me eché a llorar, pero estaba tratando de mantener la compostura porque no quería asustar a mis hijos. Mi esposo me preguntó si estaba bien, solo dije, ¿viste eso, verdad? Sí. ¿Era humano? No. Me niego a conducir ese camino nunca más. Tengo una idea de lo que pudo haber sucedido, pero definitivamente no puedo decir cómo sucedió. Mi padre falleció en el año 2000 en la casa de mis padres. Una noche llegué bastante tarde después de que mi madre se hubiera ido a dormir. Juro que pude sentir la presencia de mi padre, ya que estaba justo en el lugar donde había fallecido. Creen que tuvo un ataque al corazón mientras estaba acostado en el sofá. Trató de levantarse del sofá para pedir ayuda, pero se cayó al suelo y falleció. Aunque no había nadie más en casa cuando sucedió. Yo estaba en el sofá cuando esto sucedió. De todos modos, pensé para mis adentros. Esto es estúpido. La gente no deja esencias atrás. No estoy sintiendo nada. Así que digo en voz alta. Si realmente eres tú, papá. Tira una caja de cereales del estante al suelo. Quería elegir algo que no creía que pudiera suceder por accidente. Fui a la cocina y observé el estante con el cereal durante unos minutos y no pasó nada. Como era casi medianoche, decidí dormir en mi antiguo dormitorio. Me desperté a la mañana siguiente y bajé las escaleras y había una caja de cereales en el suelo. Le digo a mi madre, ¿tiraste ese cereal al suelo? Ella dijo que no, que estaba así cuando despertó. Edito, mi madre también me dijo, meses antes de que esto sucediera, que sintió que mi padre se acostaba con ella una noche después de su muerte. Ella dijo, vete, Greg. Estás muerto. Ya no necesitas ir a la cama. Y ella dice que lo sintió levantarse de la cama después de eso. Extraño. Una vez tuve un sueño sobre mi mejor amiga de la escuela secundaria, que se había mudado fuera del estado y había formado una familia. No la había visto ni hablado con ella en al menos 10 años y nunca había conocido a su hija. Excepto ver fotos, publicaciones en Facebook y comentarlas. En mi sueño iba caminando por una calle de noche y de la nada aparece su hijita a mi lado y le pregunto, ¿dónde está tu mamá? ¿Por qué está sola? Recuerdo que me llevó a unos arbustos cerca de una casa aleatoria en la calle y encontré a mi amiga en mal estado, golpeada o algo así, en el suelo y recuerdo correr hacia la puerta de una casa aleatoria, gritando por ayuda y llamando a la policía. Esto es todo lo que puedo recordar del sueño, pero creo que puede haber un poco más. Al día siguiente, me despierto y pienso para mí mismo. Hombre, eso fue raro. Tal vez soñé con ella porque acabamos de hablar un poco en los comentarios de una publicación de Facebook, debería enviarle un mensaje. Sigo con mi día, voy al trabajo, llego a casa más tarde ese día y me siento en mi sofá y me desplazo por Facebook. ¡Bam! 1000 publicaciones, descanse en paz, etc. Todas etiquetaron a mi amiga y su hija. Pensé, ¿qué pasa? Esto es real. En ese momento no había información sobre lo que había sucedido, así que pensé que debía haber sido un accidente automovilístico o algo así. En el transcurso de las próximas semanas o meses, salió más y más información y no fue un accidente. Mi amiga y su dulce bebé habían sido atacadas por algún animal. No me referiré a ellos como personas. Esto sucedió hace unos 5 años. Todavía recuerdo vívidamente las partes principales del sueño. Todavía estoy un poco horrorizado de haber tenido este sueño esa noche, cuando estaba sucediendo posiblemente. Tampoco he podido contárselo a nadie más porque solo pensarlo me da escalofríos.